me di cuenta de un aumento, hermanos, en ciertos medicamentos hoy en día. Y esos medicamentos son medicamentos antidepresivos. Son medicamentos ansiolíticos, decía ahí. Y dije, wow, ¿qué está pasando? En España ha aumentado exageradamente. ¿Y saben en dónde ha aumentado también muchísimo? En nuestro país. Medicamentos antidepresivos. Y me he percatado, hermanos, he ido a otras iglesias, he estado aquí en la iglesia y mucha iglesia tienen ansiedad. ¿Sabían eso? Tenían ansiedad. Yo dije, wow, ¿qué cosas? ¿Qué está pasando? Lo del mundo, lo de allá afuera está invadiendo la iglesia. Y tal vez tú me digas, pastor, pero es que estamos en el mundo, ¿sí? Jesús dijo, ustedes están, pero no son de este mundo. Si estos principios no los entiendes, hermano, el mundo te va a absorber y vas a vivir con los mismos problemas que el mundo, hermano. Pero lo más triste es que vas a perder algo que se llama salvación. Y vas a perder otras cosas, hermanos. ¿Qué es lo que quiero que hoy platicar contigo? El aumento, hermanos, de estos medicamentos fue a partir del 2020. ¿Saben qué sucedió en el 2020? ¿Qué pasó, hermanos? El COVID, hermanos, el COVID. Llegó el COVID y la gente tenía miedo de, ¿qué creen, hermanos? De morir. La gente tenía miedo de perder su trabajo, la gente tenía miedo, no querían hacer ni salir nada. Hoy todavía mucha gente tiene miedo. Muchos dicen, no, es que es por salud uso el cubrebocas. No tengo ningún problema con los que usen cubrebocas, pero detrás de esa frase que están diciendo por salud, ¿saben qué hay? Miedo. La gente que usa cubrebocas no es salud ni protección, no, hermanos. Es miedo, hermanos, a enfermarse, a morirse. La gente va a decir, no, ese pastor está loco, es que yo me cuido. No, es miedo. Porque si te cuidabas o te cuidarías, desde que antes que hubiera COVID, ¿qué usarías? Cubrebocas. Pero ahora con el COVID siempre usas cubrebocas. ¿Por qué? Porque se llama miedo, hermanos. El COVID dicen que trajo unas secuelas, y estas secuelas dicen que es la ansiedad. Y sabes, hermano, la ansiedad no la trajo el COVID, hermanos, porque la ansiedad siempre ha estado, ha crecido. ¿Por qué? Es lo que vamos a ver, hermanos. Dice el libro de Génesis, ya había hablado de este versículo, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve ¿qué? ¿Y tuve qué? Pastor, ¿otra vez va a hablar de miedo? Sí, porque me preocupa la iglesia, me preocupan ustedes, porque se están llenando de cosas que no las deben de tener porque son hijos de Dios. Entonces dice en la Biblia, hermanos, que Adán tuvo miedo, hermanos. Ahora vamos a ver lo que dice o lo que significa ansiedad. Ansiedad es un sentimiento de miedo. Un resultado del miedo es la ansiedad, hermanos. Iglesia, tenemos ansiedad porque tenemos miedo. La raíz de la ansiedad es el miedo. Esa es la raíz de la ansiedad. Hoy los médicos les es más fácil, hermanos, recetarte medicamentos antidepresivos antes de ver la causa, hermanos.
No sé si ustedes en sus casas hay unas parientas que tienen ahí en las esquinas que se llaman arañas. Y la mayoría acostumbramos a quitar las telarañas, pero no quitamos la raíz del problema de las telarañas. ¿Cuál es esa raíz? Las arañas, hermanos. Y los médicos, los psicólogos, pocos psicólogos, pero la mayoría de los médicos tiene ansiedad porque andas así, y andas con el café, y caminas, y parece que traes el ritmo por dentro, ¿no? Pero en realidad es ansiedad. Y es ansiedad porque la raíz es un miedo. ¿Un miedo a qué? Hay muchas cosas, hermanos. Pero la gente empezó a tomar antidepresivos por el temor al COVID, hermanos. Y dice la ciencia, hermanos, que la ansiedad no se quita, se controla. Yo le digo a la ciencia que es mentirosa, porque Dios lo puede no solamente controlar, Él lo quita desde raíz, hermanos. Ese es el Dios que se ha estado predicando en todo el tiempo, pero es el Dios que tú no conoces y en el que tú no crees, hermanos. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, estamos acostumbrados a ser religiosos. Los religiosos solamente son los que escuchan, dicen, hay un canto que es muy conocido, que les gusta mucho de los jóvenes, pero yo no lo he permitido aquí en la iglesia. Van a decir porque soy religioso. Y dicen, cuentan que hay un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Escuchen, le llaman guerrero. Tienen que hacer así, le llaman guerrero. No. Yo te pregunto, ¿ese canto declara que es tu Dios o es otro Dios? Cuentan que hay un Dios, pero la Biblia dice claramente que tú debes de contar las grandezas de Dios. No que otro cuente las grandezas de Dios. Tú debes de contar las grandezas de Dios. ¿Sabes? Cuando tú vayas caminando, tú te debes de sentir orgulloso de escuchar ese canto, porque tú vas a decir, ese Dios es mi Dios. No podemos cantar algo que contradice, hermanos. Es un canto muy llamativo, muy pegostioso y todo, hermanos. Pero ese no es ese Dios, hermanos. Porque yo contaré las maravillas de Dios. Yo contaré las cosas grandes que Él ha hecho, Dios conmigo. Decía Nabucodonosor que Él ¿qué? Iba a decir las grandezas de Dios. Iglesia, ¿quiénes son los religiosos? Los que dicen que hay un Dios que sana, dicen que hay un Dios que quita el miedo, dicen que hay un Dios, pero ese Dios no es tu Dios. Los hijos de Dios, no los cristianos, porque hay cristianos de diferentes movimientos y religiones, pero los hijos de Dios dicen, ese Dios es mi Dios que hace maravillas, me sana, me restaura, me sostiene, me protege. Es bien diferente al Dios que dicen las demás religiones o todos los cristianos. Pues Dios sana. No, Dios me sana. Este cuerpecito bodoque es testimonio de que Dios es real y solamente es el único. Pero en las iglesias, los religiosos dicen, pues es un Dios. Híjole, si tengo un problema, voy a ir al banco a pedir un préstamo porque tengo una necesidad. Entonces ese no es tu Dios. Híjoles, tengo una enfermedad grave. Voy a hablar a Houston porque ahí están los mejores médicos. Ese no es tu Dios, hermanos. Ese es el Dios de la gente de allá afuera, hermanos. El Dios de los pobres es el que hace milagros. ¿Por qué te digo que el Dios de los pobres es el que hace milagros? Porque los pobres no tienen nada más que Dios, hermano. No es el Dios de los ricos, porque el de los ricos dice, le dio COVID a mi papá, mándalo a Houston. Oye, pero va a salir caro. El dinero no es el problema y se les muere.
Pero el Dios de los pobres, hermanos, es el que dice: Señor, en tus manos está mi vida. Y se toman un paracetamol y no les hace nada el COVID. Ese Dios, hermanos, es el que te quiero predicar en esta hora. Pero quiero mostrarte, hermanos, tu naturaleza, mi naturaleza, que no es la que quisiéramos. Ansiedad es un sentimiento de miedo, temor o inquietud. Ajá. Tal vez digas: no, yo no tengo eso. Si tú te has sentido tenso, ¿alguien ha sentido presión, estrés, hermanos? ¿Alguien siente que le palpita el corazón y no es porque vea a un muchacho, una muchacha? No, sino porque llegó el de Coppel y tocó a la puerta y empezó a ir. Ese es miedo. Hasta le pones un hoyito a tu puerta para ver quién es. Si es el ajustador de Coppel, el justiciero, y dices: no. Muchos hemos pasado por esa ansiedad, por ese miedo. ¿Por qué surge? Cuando una persona teme que algo malo le va a suceder. La ansiedad, estaba viendo, esto me agradó, hermanos. ¿Cuándo surge la ansiedad? Cuando la persona tiene miedo de que algo malo le va a suceder. Ahora te digo, hermano, ¿te cuidas del COVID o tienes miedo? ¿Cuántos de nosotros trabajan como, ya iba a decir esa palabra, me dijeron: pastor, ya no diga esa palabra, como esclavos? Ya no la otra palabra, porque habemos negritos y luego. ¿Cuántos trabajamos como esclavos, hermanos? Día y noche, día y noche. Y muchos dicen: es que yo es para tener una estabilidad económica y para subir. ¿Sabes cuál es el lado oscuro? ¿Sabes cuál es la raíz? Miedo. ¿A qué? ¿A qué, hermanos? A no tener dinero, hermanos. Miedo a no tener dinero. Trabajamos, fíjense, hermanos, que mi hijo no haga esto, que mi hijo no sufra, porque tenemos miedo a que vivan lo que nosotros vivimos. Y todo es miedo, hermanos. Lo primero que inyectó Satanás en el huerto fue miedo, porque sabía que si inyectaba el miedo en el hombre, se había acabado todo, porque el miedo te hace dudar, el miedo te trae ansiedad, el miedo te trae preocupación, hermano, el miedo te trae aflicción. Y yo te pregunto, hermano, ¿por qué has tenido aflicción? ¿Por qué has tenido ansiedad? ¿Por qué no duermes en las noches? Por miedo, hermano. La raíz es el miedo. Así es que vamos a seguir. Dice la palabra de Dios, me gusta este texto, Marcos 4:41. Habla acerca, hermanos, de que Jesús se subió a la barca juntamente con sus discípulos, y ya saben la historia, ¿no? Empezó el mar a embravecerse, subieron las olas, los vientos, y los discípulos tenían ¿qué? Miedo, hermanos, miedo. La ansiedad se apoderó de ellos, el miedo se apoderó de ellos, y aunque tenían a Jesús ahí, hermanos, seguían teniendo miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque no reconocían quién era Jesús. ¿Sabes por qué tienes miedo? Porque no reconoces quién es Dios. El jueves hablaba mi hermano Juan acerca de esto, hermanos, que no sabemos la Biblia y pasajes. ¿Y qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe quién eres, pero tú no sabes quién eres. Dios sabe quién eres tú, hermano, pero tú no sabes quién es Dios. Sigues viniendo a la iglesia a escuchar palabra, pero ves a un Dios lejano, a un Dios inalcanzable, a un Dios, hermanos, que hace muchos años se manifestó y que ahora no se manifiesta. Ese Dios, te voy a decir, solamente está en la Biblia, no es real. Porque el verdadero Dios se sigue manifestando en nuestros días, hermanos.
pero siempre y cuando tú sepas quién es Él. Si no sabes quién es Él, no vas a poder experimentar esto, hermano. Y siempre vas a vivir agobiado, o sea, con ansiedad. Así es que estaba en el mar y tal vez, hermano, tal vez tú has pasado por situaciones tan difíciles en tu vida, difíciles, hermano, difíciles, ya sea por ignorancia, ya sea por necedad, ya sea por un trato de Dios, ya sea por el chanclas, por lo que sea, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan ¿a qué? A bien, hermanos, todo, hermanos. Aunque nos esté yendo de la patada, si tú amas a Dios, todo te va a ir para bien. Tal vez decían los discípulos, pues venimos con el maestro, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hicieron lo correcto o no hicieron lo correcto al tomar la barca, hermanos? ¿Ustedes qué piensan? Pregúnteme otra más sencilla, pastor. Deme opciones, pastor. Bueno, hicieron lo correcto, porque el mismo Señor dijo, tenemos que ir a esta parte, tenemos que cruzar, y allá hay un hombre que está endemoniado. Tenemos que ir allá a darle libertad a ese hombre gadareno, porque se va a hacer un evangelista. Y fueron, hermanos, pero en ese momento les pasaron cosas. ¿Sabes? Yo creo que has pasado por esta situación, que te vuelves cristiano y nada más no te orina un perro porque no tienes un perro, hermanos. Pero te llueve sobre mojado y dices, me pongo a orar y me va mal. Oro, Dios, ayúdame cuando me vaya al trabajo, y en el trabajo te tratan como chancla. Y Dios, ayúdame en mis exámenes, dame esa sabiduría de Einstein, Señor. Y presentas tu examen y sacas 0 y dices, ¿qué pasó, Señor? Te he pedido por mi familia, Señor. Hoy busco más de ti y mi familia está como perros y gatos. Estás en la barca, te está lloviendo, pero eso no significa, hermano, que no sea la voluntad de Dios. Los discípulos tuvieron que ir, les cayó un tormentón, pero era parte de un proceso de que ellos aprendieran, hermanos, que en las tormentas Dios está. Hermano, no sé cuánto tiempo llevas sobre esa barca de problemas, sobre esa barca de escasez, sobre esa barca de enfermedad. ¿Sabes? Jesús algo les enseñó a sus discípulos y te lo enseña a ti cada vez que estás en esa barca. Aunque estés en la barca, aunque haya lluvia, aunque haya viento, ¿sabes? No lo voy a quitar. Tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a estar navegando con vientos ajenos a ti, con el mar en contra tuyo, con la sociedad en contra tuya. Pero quiero que aprendas esto, en todo momento yo voy a estar. Dices, ay, Señor, estamos acostumbrados, hermanos. ¿A qué creen que estamos acostumbrados? A la comodidad. No queremos un Dios, queremos a un criado. Si pasamos por una situación, ay, Señor, mi esposo me trató mal, consúmelo, Padre. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Si no somos así, hermanos. No tenemos economía y Señor, no tengo dinero. Yo te pido que choque a alguien de la Panamericana y vuele un paquete de él. Y cuando el Señor no cumple esos caprichos, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Y le reprochamos a Dios, hermano. Miren, hermanos, esta es una realidad. Cuando
Me dicen, pastor, siempre se quita todo cuando viene. Ay, perdón, hermanos. Cuando venimos a Dios, la mayoría de todos hemos venido porque hemos tenido una necesidad, un problema, un miedo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Verdad? Fíjense cómo es Dios, es lo máximo. ¿Y cómo somos nosotros? Si tú tuvieras un problema, una enfermedad, hermanos, grave. Llegó una mujer aquí con SIDA, hermanos. En ninguna iglesia la querían, hermanos. En ninguna iglesia la querían. Porque decían los pastores, pues ¿cómo? ¿Qué tal si nos contagia? Es lo que le digo, lo que son los religiosos. Necesitamos que vengan enfermos de los que ya no hay solución para que vean el poder de Dios. Llega esta mujer y pastor, y digo, bueno, pues vamos. Este chulo hombre, ¿qué creen que pensó? Dije, ay Señor, ¿qué tal si voy al baño y algo se me pega? También lo pensé, hermanos. Dije, no, Dios, voy a creer en ti. Ya oramos por ella. ¿Acepta a Jesús? Sí, lo he aceptado. Se ministró a la mujer. Y a los 3, 4 meses fue yendo por resultados. Y ya todos sus resultados fueron negativos. Dios hizo la obra. Dios sanó. Pero ese no es el problema. Fíjate, hermano, si tú tuvieras una necesidad económica, no sé cuántos tienen necesidad económicas, hermano, que tuvieras una necesidad de pagar una deuda, no sé, de 100,000 pesos en un mes, y tú tienes un sueldo de 1,500 semanales, hermanos. Dicen, no, pues no me da. Cuando tú vienes a Cristo, ¿cómo están los ministros ahí? Hermano, Dios puede hacer la obra y todo. Aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, Él puede hacer la obra. Y dices, sí, lo acepto. ¿Por qué lo aceptas? Pero a lo mejor le agarro ahí al Señor y me suelta 100,000 pesos. ¿Sí o no? Muchos venimos para que Dios supla esa necesidad. No porque lo amemos, no porque, eso de ser salvos, guácala. Yo quiero que supla mi necesidad, Dios. ¿Sí o no, hermanos? Y en la mayoría de los casos, no la ha suplido Dios. ¿No chupa la bruja, hermanos? Tenemos una enfermedad, cáncer, y venimos para que Dios nos sane y todo. Aceptamos a Jesús para que Dios nos sane. Y vamos al médico y dice, no, su caso empeoró. Y dice, es que está pasando. Miren, hermanos, el problema no es que te sane. El problema no es que supla tu necesidad. Porque ¿sabes qué, hermano? Siempre vas a tener necesidad. ¿Sabías esto? Siempre vas a tener problemas, hermano. Siempre vas a pasar por situaciones que son adversas a ti, que no las vas a poder controlar. ¿Cuál es el propósito de Dios, hermano? Ponerte paz en medio de esa necesidad. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz. Tal vez tú digas, pastor, a mí no me interesa la paz. A mí me interesa que Dios me bendiga con tanto de dinero para pagar mi deuda. A mí no me interesa la paz, pastor, porque yo quiero que Dios me sane. Yo quiero que Dios sane a mi hijo. Yo quiero que Dios traiga a mi viejo. No, porque ¿sabes? Dios va a traer a tu viejo. Y ya cuando lo traiga, vas a seguir estando sin ¿qué? Sin paz. Podría decir, ¿cuántas de las que tienen viejo aquí tienen paz? ¿Saben cuántas van a levantar la mano? Ninguna. Porque dicen, no, yo quiero que se lo lleve el Señor. Mi paz es que Dios se lleve a mi viejo. Hermanos, dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe tenemos paz. ¿Sabes qué significa la paz, hermano? Que quita la ansiedad, quita el miedo, hermanos.
Miren, hermanos, algo sucedió con el COVID en esta iglesia. Todos los que pasamos por el COVID en esa temporada, vi un efecto muy bueno en la iglesia. Hubo mucha unidad, pero ¿saben qué vi? Valentía. Valentía. ¿Sabes qué? Qué bonito es salir a la calle y si se te acerca alguien no pasa nada, que vas a las tortillas y estás ahí pegadito, que te subes al metro y te están manoseando y tú como si nada. Pero los que tienen miedo, hermanos, los que no tienen esa paz, miren, hermanos, prefieren irse en carro. Y si no tienen, van en el metro con 3 cubrebocas, con guantes, con su bolsa de Bodega Aurrerá en la cabeza. Y van: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Sabes qué significa tener paz, hermano? Que aunque la tormenta esté ahí, tú estés tranquilo. Aunque hay escasez, aunque tengo una deuda, tengo paz. Los países pelean por paz y Jesús la da gratuitamente. ¿Cómo puedes vencer la ansiedad, hermano? Teniendo paz, hermanos. Pero ¿cómo vas a tener paz, hermano? ¿Cómo vas a tener paz? Aunque vengas a la iglesia no vas a tener paz, hermano. Dice la palabra Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, no lo pueden entender, hermanos. Miren, ¿sabes? He visto cuando alguien ha fallecido, un familiar ha fallecido, y tienen la paz de Cristo, sí lloran porque duele, hermano. Pero he visto gente, hermanos, que no tienen la paz de Cristo y muere alguien, hermanos. Se destrozan, hermanos, en vida porque no tienen paz. ¿Saben por qué nos han señalado mucha gente de allá afuera a nosotros? Como locos, como insensibles, que no tenemos amor. Cuando vamos a un velorio, cantamos alabanzas. Estos cuates, grande es el Señor, creador del universo. Se lo llevó, gloria a Dios, es grande nuestro Dios. Pero cuando no tenemos paz, hermano, sufrimos y lloramos. Me tocó una vez allá en la iglesia que llegó una persona, hermano, llorando así, hermano. Así, hermanos. Y pues ya ahí Dios pues suple, Señor, consuela el corazón de esta mujer. Ella se levanta. ¿Qué tiene? Se perdió mi perro. Hija mía. Me daban ganas de mandarla con el Señor a la canija, hermanos. Dije, al menos tu mamá o alguien, pero se te perdió tu perro. Esa es una realidad, hermanos. Amada iglesia, antes, hermanos, cuando salíamos de vacaciones, me preocupaba, hermanos, porque tenía ese temor, hermanos, de que se metieran a robar a la casa. Tenía miedo, hermanos. Yo decía, ay Dios. Y no se disfruta igual, hermanos. Después de que se metieron a robar a la casa, hermanos, se llevaron mi becerro de oro, hermanos, y todo eso, ¿no? Dije, changos. Me di cuenta, hermanos, que esas cosas robaban mi paz. Hoy que salgo, no me preocupo si llego a la casa y la casa esté abierta. Puedo salir tranquilamente, hermanos.
Porque está puesta mi confianza en Dios. Voy en la barca, según voy por el camino, pero Dios no me dijo que no iba a tener tormentas. Pero lo que sí me prometió es que en medio de la tormenta Él iba a estar ahí conmigo, hermano. Hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí nos da miedo nuestros hijos, nuestras crías, que algo les pasen, hermanos? Tu confianza está puesta en ti, en lo que puedes hacer por tu cría, hermano. A lo mejor porque somos hombres, hermanos. Pero yo al Israel, yo ya quería que se largara a la secundaria solita, hermanos. Pero mi esposa, ay no, mi chiquito. Y su chiquito la ve así, hermanos. No sé de dónde lo ve chiquito, pero bueno. Ya en la prepa, hermanos, ya se le enseñó el camino. Pregunté para que se vaya, que se largue el mono ya. Y veo esa vez que va mi esposa, hermanos. Y ven, hijo, ven, Isra. Veo esta escena, hermanos. Fíjate. Así. Pero voy a ejemplificar a mi esposa así, así. Yo en la camioneta diciendo, no puede ser. No puede ser. Y el Isra, pues el Isra ya se va todo como un hombre. Y dije, abre la puerta, se sienta y la veo. ¿Estás llorando, verdad? No. ¿Sí estás llorando? Ay, sí. ¿Por qué tienes miedo? Papás, tus hijos tienen que aprender a volar. Tú debes, hermano, de confiar en Dios, porque sabes que ya no vas a poder estar en la escuela con Él. Ya no vas a estar en la secundaria, en la preparatoria. Imagínense en la universidad, la garrocha así, suéltame ya quiero ir a la escuela solo. Ay no, preciosito. Madres locas que se meten en las mochilas de sus hijos para estar ahí. Va al baño y el chamaco y se abre la bolsita y sale la mamá. Lávate las manos, hijo. ¿Y sabes que las mamás te acabas porque tu confianza no está puesta en Dios? Tienes miedo. Y cuando tu esposo te dice, ya mujer, déjalo. Es un insensible. Tú no lo tuviste 9 meses en la panza. Pues no, pero pagué esos 9 meses. ¿Y sabes qué haces de tu hijo? Un hijo, una hija insegura. Dios está contigo, pero Él deja que vayas en la barca y que sufras tempestades. Y que tú salgas confiando en Dios, hermano. Debes de dejar ese hombre, hermanos, temeroso. Dice en la palabra, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Quiero que aprendan eso, hermanos. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Él pondrá mucha paz. Entre más tengas esa confianza en Dios, más paz tendrás, hermano. Entre más, miren, hermano, no es entre más vengas a la iglesia. No, hermano. Es entre más confianza estés en Dios, más paz tendrás, hermano. Yo les dije a mis hijos, si me secuestran, no quiero que paguen rescate.
pero, y así le dije a mi mujer, no quiero que paguen rescate, todos me van a matar. Es que nada. Y ya me dicen mis hijos, y si me secuestran, tampoco pago rescate, hijo. Mi confianza está puesta en Dios, hermano. Puedo vender todo, hermanos, y si me lo entrega el muerto, o viceversa. No, iglesia, recuérdalo, tú eres peregrino y extranjero en esta tierra. Tu pensamiento debe de ser un pensamiento del reino de Dios, hermano. Deja de pensar como un hombre común y corriente. Jesús murió por ti, hermano, porque sabía que eras una persona especial, diferente, hermano. No eres una persona común y corriente. Si fueras común y corriente no hubiera muerto, pero murió por ti porque eres su hijo. Él sabe lo que puso en ti. Algo que comentó mi hermano Juan me impactó mucho, hermano, mucho. Y hoy voy a sacar esa palabra. Ajá. Todos venimos de Egipto, pero en nuestra sangre corre un ADN que es hebreo. Es más fuerte el ADN de mi Jesucristo que lo que me impregné en Egipto, en esta tierra, hermano. Debes de levantarte, hermano, como un hebreo, como un hijo de Dios. Y ya para finalizar, hermano, los discípulos, aunque tenían a Jesús ahí, no podían experimentar esa paz. Tú, aunque vengas a la iglesia, no puedes experimentar esa paz. Te da miedo tu trabajo. Te da miedo faltar al trabajo. Te da miedo contradecirle a tu jefe. Te da miedo no hacer algo. Pero tú no conoces ese Dios. ¿Sabes? Hace tiempo atrás, Dani era pequeñito y nos pusimos a ver una película de terror. Yo les enseño muy diferente a mis hijos. Y pusimos la película de terror. Y después veía a Dani así con sus ojitos, ¿no? Y, ¿estás bien, hijo? Sí, pa. Sí, pa. ¿Estás bien, hijo? Sí, paprico. Sí. Y dije, hijo, tráeme agüita. No, paprico. Bueno, acompáñame. Le digo, no, hijo, pues, ¿para qué te acompaño? Si quiero que me traigas agua. Pero es que, ¿tienes miedo, hijo? Y como todo cristiano, no, papi, no tengo. Y el Isra, pues ya ven, el mayor, metiéndole calambres. Si tiene miedo, pa. A ver, ve. No, ya, lo mando. Y ya. Si soy un monstruo que grito. ¡Ah! Papi, toma, papi. Le su vaso de agua. Nada más quedó esto de lo que tiró, hermanos. Digo, no, que no tenías miedo, Daniel. Papi, es que gritaste bien feo. Y no quería reconocer. Ya me duermo. Ya el Dani se va. Y ya le dice a su hermano, no, son tremendos mis hijos. Ya el Dani dice, hermano, me duermo contigo. Y el Irra, Bibi, es biznero, mijo. Sí, pero ¿cuánto me pagas? Pues ya, como hermanos llegaron a un acuerdo y pues sí se durmió. Pues no descansó el Danilo. Al otro día pues ya estamos. En la noche ya nos vamos a dormir. Y ya yo estoy dormido. Y de esas, hermano, ¿no? Que sientes algo ahí al lado de tu cama. Y el Dani estaba así, viéndome. Digo, hijo, ya nos falta con una lámpara. Yo creo que me hubiera hecho ahí de la pipí, hermanos. Le digo, ¿qué tienes, hijo? No sé, paprico. No sé, quería venir aquí. Y yo sí sabía que tenía.
le dijo: hijo, acuéstate conmigo. Dani se acostó conmigo, me abrazó y descansó. Estábamos en la misma casa, pero seguía teniendo miedo. La ansiedad era más que él. ¿Sabes cuándo se le quitó el miedo? Cuando fue con papá, porque sabe que papá lo ama y lo va a proteger. Tú puedes venir todos los días a la iglesia, hermano, pero si tú no vas con papá, la ansiedad te matará, el problema te acabará. Iglesia, si tú no tienes paz, ve con papá, Él te defenderá. Él te defenderá. Y al otro día le dije: hijo, ¿ya dormiste bien? Sí, papi. ¿Por qué, hijo? Es que sé que si algo malo pasa, tú me vas a defender. Si algo malo te está pasando en tu vida, hermano, papá te puede defender. Si el problema, la economía, la enfermedad, el partir con el Señor te tiene ansioso, ve con papá, hermano. Ve con papá. Mi abuelita me decía: no hay nada difícil en esta tierra, hijo. No hay nada imposible, todo se puede solucionar, menos la muerte. Así me decía mi abuelita, y lo han escuchado. Yo dije: chango, la muerte. Pero sabes, hubo un hombre como no hubo alguien jamás en esta tierra, que en la cruz del Calvario dijo: sorbida, destruida, está acabada la muerte. Su nombre fue Jesucristo. Y si mi abuelita dijo que en esta tierra todo hay solución menos la muerte, en Jesucristo aún la muerte hay solución, hermano. Y si tú estás en Jesucristo, aún la muerte tiene la solución, hermano. Entonces, iglesia, no hay nada imposible para los hijos de Dios, hermano. La ansiedad es cosa del pasado, porque Jesús te quiere dar paz para que la ansiedad quede fuera de tu vida, hermano. Ese es nuestro Dios, hermano. Si tú has pasado por ansiedad, yo te invito a que pases y le digas: papá, tengo miedo. Papá, las cosas se han salido de control. Abrázame. Y sabes, Él está dispuesto a abrazar a sus hijos, porque Él es bueno.